como quieras. Sí, mejor sin mascarilla. Bueno, mejor sin mascarilla. Hola. Bueno, buenos días. Yo soy Mikel Urruticoetxea, que soy médico facultativo del Hospital Universitario Basurto. Trabajo en el servicio de microbiología y en esta sesión voy a hablar del diagnóstico microbiológico del SARS-CoV-2 y sus variantes. Aunque no necesite mucha presentación realmente, porque ha sido lo que nos ha condicionado la vida durante este último año, voy a hablar brevemente un poco de lo que es el virus en sí mismo, desde un punto de vista microbiológico. Entonces, cosas que nos tenemos que saber. El SARS-CoV-2 es un coronavirus y como tal es un virus RNA de polaridad positiva. Es uno de los virus de RNA de polaridad positiva más grandes y complejos que hay. Y estos virus tienen como peculiaridad que tienen una alta tasa de mutación, porque los mecanismos que tienen para replicar su genoma son algo menos eficaces o menos precisos que los de la replicación del DNA. Sin embargo, dentro de este grupo, realmente por la actividad de esta proteasa que tenemos aquí, la tasa de mutación no es tan alta. Como estructura del virión que tenemos que conocer, pues lo que le da el nombre y lo que es más característico es su espícula o spike, que es esta proteína que tiene aquí. Luego otras partes del virión que también a las que haremos referencia, sobre todo la nucleocápside, la N. Pero hay otras que pues, igualmente os pueden sonar, que pueden ser la envuelta, la membrana o incluso algunas otras fragmentos del genoma. Dentro del genoma es un virus de unos 30.000 kilobases, es decir, 30.000 pares de bases, perdón, 30 kilobases, 30.000 pares de bases, y se compone de esta forma. Podemos ver los nombres que tienen algunos de estos apartados del genoma, como el Open Reading Frame 1A, que da nombre a muchos de los genes que son luego las dianas de nuestras técnicas moleculares. En cuanto al diagnóstico microbiológico del coronavirus, tenemos como prácticamente en microbiología siempre dos aproximaciones. Una aproximación de detección del microorganismo en sí en los distintos tejidos o fluidos corporales, como que sería el diagnóstico directo, y tenemos el diagnóstico indirecto, en el que no medimos la presencia del microorganismo, sino lo que vemos es la respuesta del cuerpo frente a la infección por ese coronavirus. La técnica más habitual de diagnóstico directo hoy en día, que nos suena prácticamente a todo el mundo ya, es la PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, con sus siglas en inglés. Entonces, realmente nosotros lo que hacemos en este caso sería una RT-PCR, es decir, una reacción en cadena de la polimerasa a tiempo real con un paso previo que es una retrotranscripción, es decir, pasar de ese RNA, que es en lo que se escribe el material genético del virus, a un DNA, que es lo que podemos meter en la PCR. El proceso que sigue este virus, esta técnica para ello, es un primer paso mediante el que cebadores aleatorios se va amplificando o se va traduciendo todo el RNA viral en cadenas de doble hélice de DNA, que eso dura unos 10 minutos más o menos, depende de la técnica, en algunas menos, y luego un segundo paso que es cíclico, en el que partiendo de esa doble hélice de DNA y con unos cebadores o primers en concreto, que nos permiten que empiece esta reacción, se va amplificando de forma exponencial cada una de las cadenas que hay presentes en la reacción. Es decir, se pegaría este primer y mediante una polimerasa pues, se va replicando. Hablamos de ciclos porque realmente esta técnica tiene diferentes temperaturas para aprovechar las capacidades químicas de lo que es la molécula de DNA, en la que se desnaturalizaría a una temperatura en concreto y luego pues, se podría unir el primer a otra y luego hay una temperatura en la que trabaja óptimamente la polimerasa y esa sería la tercera parte del ciclo. Esto se repite múltiples veces hasta llegar a unas 45 veces más o menos y es lo que hablaríamos de lo que es una PCR en sí. Luego hablamos de que es a tiempo real porque al final de uno de estos pasos se liberaría en presencia de una doble cadena una fluorescencia que seríamos capaces de leer y nos daría algo similar a este tipo de curvas.
en las que podemos ver que es un ejemplo real de nuestra OSI, en el que se han amplificado 3 genes, pues una secuencia del gen S de la espícula, una secuencia de la RDRP, que es la RNA polimerasa dependiente de RNA, y también de una secuencia del gen N. Entonces, al ser las 3 positivas, pues podemos decir con prácticamente total seguridad que esta muestra es positiva para coronavirus. Otra de las técnicas que utilizamos en nuestra OSI es la TMA, o Transcription Mediated Amplification. En este caso, aunque el principio es bastante similar, lo que tenemos es que esa primera traducción de retrotranscripción de RNA a DNA no ocurre de forma aleatoria, sino que tenemos unos primers específicos. Eso al final consigue que pasemos de una molécula de RNA a una molécula de DNA, y luego posteriormente mediante un segundo primer, mediante una secuencia específica, esto con una RNA polimerasa se volvería a traducir a RNA. Entonces de esta única hebra surgirían varias hebras y cada una de esas hebras podría entrar otra vez en el ciclo desde un principio, desde la retrotranscriptasa. De forma que esta técnica nos permite una amplificación partiendo de muy pocas copias del virus para obtener una positividad. Sí que es verdad que tenemos todavía nuestras dudas o no tenemos tan claro las implicaciones que tiene esa positividad, porque hemos visto que hay pacientes que han pasado la infección hace 2, 3 o incluso más tiempo, meses, y siguen teniendo esta prueba positiva pese a tener una PCR negativa. Entonces, lo utilizamos más de screening en aquellos pacientes que no tengan antecedentes de infección en los últimos meses. Cuando hablamos de PCR parece que son técnicas muy homogéneas, pero realmente nosotros tenemos un amplio abanico de técnicas que podrían ir desde los 20 minutos de las técnicas más rápidas, que no me interesa tampoco nombrar los nombres, pero bueno, son esos en concreto, a técnicas que son más lentas. Sin embargo, no todos son desventajas de estas técnicas más lentas porque realmente lo que nos permiten, aparte de tener un coste relativamente más económico, nos permite realizar muchas más determinaciones simultáneamente y permiten o tienen facilidad para poder hacer incluso técnicas de pooling. Entonces, si bien el LIAT es más rápido y da resultados en 20 minutos, mediante esta otra técnica podríamos realizar al mismo tiempo unas 94 muestras. Por último, en el caso de la detección de antígenos, realmente lo que se trata es pues, de detectar no material genético, sino partículas virales del virus en muestras que sean, en las que se dé una replicación activa. En principio, los que hemos estado utilizando están validados para la realización en nasofaríngeo, pero sí que es verdad que hay algunas otras técnicas que han probado que un frotis nasal podría ser suficiente. Es una técnica que tarda unos 15-20 minutos, que muchos conocéis porque están diseñadas para realizar en el point of care y en muchos ambulatorios se han estado realizando de forma bastante normal. Tiene una sensibilidad razonablemente buena, sobre todo en pacientes que son sintomáticos, es decir, en gente que tenga una alta carga viral, porque al final es menos, o sea, la capacidad de sensibilidad es menor que en las técnicas moleculares y la especificidad es bastante alta. Y la otra ventaja que tiene es, aparte del coste económico, la inmediatez con la que se puede realizar. Del diagnóstico indirecto, es decir, en principio en nuestra OSI de momento de la serología, de la capacidad de medir la respuesta humoral mediante la generación de anticuerpos, nosotros constamos con una primera técnica que es la que está abierta en catálogo, que es la detección de anticuerpos totales para el coronavirus. ¿Qué son anticuerpos totales? Pues no es más que es capaz esta técnica de detectar tanto IgGs como IgMs, digamos. En nuestro caso, estos anticuerpos que detecta son anti-N, es decir, anti la nucleocápside, que no detecta los anticuerpos producidos por la vacunación. Y es por eso que si solicitamos esta prueba pensando en ver si la vacunación ha sido efectiva, pues van a salir negativos si no hemos estado expuestos previamente al virus. Para que os hagáis una idea, podría ser algo similar a la detección del antígeno core de la hepatitis B. Y luego también tenemos técnicas que sí que son capaces de detectar tanto anti-S como anti-Ns y que esos podrían ser, pues, por ejemplo, los anticuerpos específicos IgG que también hacemos mediante CLIA. ¿Y qué es eso del CLIA? Pues es una quimioluminiscencia, que viene de sus siglas en inglés. Básicamente lo que tenemos es un antígeno que queremos estudiar en una membrana, lo enfrentamos frente al suelo del paciente, que en el caso de tener anticuerpos pues se unirá,
Y luego, en un segundo paso, nos enfrentaríamos frente a anticuerpos que son anti-anticuerpos. Es decir, que reconocerían o bien la cadena en concreto podría ser de esta zona para reconocer que es una IgG, o podrían incluso reconocer la zona de un nuevo epítopo formado por la unión del antígeno con el anticuerpo. El anticuerpo con el antígeno, más bien. Y luego esto tendría una reacción que emitiría una luz, y esa luz seríamos capaces de medirla. Y eso sería un poco el diagnóstico de lo que es el coronavirus en general, el SARS-CoV-2. Entrando un poco a hablar más de cosas que nos pueden preocupar más recientemente, como pueden ser las variantes, quería empezar un poco con lo que es la nomenclatura que viene realmente de los árboles filogenéticos de la biología. Entonces, cuando hablamos de cepa, realmente lo que estamos hablando es de una variante que presenta un nuevo fenotipo. Es decir, que tiene una antigenicidad, una transmilidad, una virulencia marcadamente diferente a la cepa de origen, digamos. De momento, en el coronavirus, en el SARS-CoV-2, no se han considerado como cepas diferentes. Se considera como la cepa el SARS-CoV-2, y las otras variantes de momento no se consideran cepas diferentes. Si hablásemos de diferentes cepas, tendríamos que hablar del SARS de 2003, no del SARS-CoV-2 de diferentes variantes. De todos modos, esta definición entra un poco en entredicho cuando veréis más adelante las definiciones que tienen las variantes de interés. Y luego, dos cosas que nos pueden sonar, que son el clado y el linaje, realmente son casi disquisiciones más bien filosóficas, pero que tienen un origen en la biología de los árboles filogenéticos. Y el clado es un concepto sincrónico, es decir, al mismo tiempo, y monofilético, es decir, que vienen de un mismo antecesor, y un linaje es algo diacrónico, es decir, puede ser a lo largo del tiempo, y es más bien la conexión entre un antecesor y su descendiente. En cuanto a las variantes, son genomas que difieren en su secuencia, y hay muchas, como veréis. Dentro de esas variantes hay algunas que son de interés, o hablamos de interés, y otras que pueden ser de preocupación. La aclaración sobre el linaje y el clado, yo creo que con esta imagen se entiende igual un poco mejor. O sea, un linaje es esta conexión entre el antecesor y sus descendientes, y el clado sería esta unión de aquí entre esta situación del árbol. ¿Por qué nos interesan en coronavirus? Pues porque dos grandes de las herramientas que tenemos para clasificar los diferentes variantes son Pangolin, que lo que mide son los linajes, y GISAID, que se ha centrado más en los clados. Sobre todo por eso, por lo que hablamos. Dentro de las variantes de interés, realmente hay una working definition de la OMS que lo que dice es que son variantes que presentan algún tipo de cambio fenotípico que parece ser que esté relacionado con un aumento de la transmisibilidad, o con una deficiencia o una posible evasión inmune. Y sobre todo, el punto clave de esta definición es que son variantes de interés aquellas variantes que decida el comité asesor de la OMS que son variantes de interés. De momento y a día de hoy tenemos tres, que sería la de Nueva York, ya sea con esta mutación o con esta otra, con la E434 o con la S479N, y la californiana, en sus dos distintos linajes. Y las variantes de concern, digamos que son como el siguiente paso más allá, cuando ya se ha generado cierta evidencia de que en efecto tienen una diferencia en la transmisibilidad o pueden tener cierto grado de escape inmune. En este caso tenemos tres, que son bastante sonadas ahora mismo, que son la variante de Reino Unido, también conocida con la clasificación de Pangolin por linajes como B1.1.1.7, creo que he dicho uno de más, o del clado 20I 501YV1, que antes era conocida como la Variant of Concern de 2020 de diciembre, pues la 1. También tenemos la sudafricana, que sería de este linaje y de este clado, y la brasileña, que sería la P1 y este otro clado. Entonces, ¿esto nos ha supuesto una sorpresa? Pues realmente no, porque como hemos dicho al principio de la presentación, es un virus RNA, y como tal, pues muta bastante. Se había calculado por cómo eran sus precursores que iba a tener unas 2 mutaciones más o menos al mes. Y aquí lo que podemos ver es una representación real de todos los genomas que están depositados en GISAID, que es una de las bases de datos que permite depositar genomas, en los que podemos ver representado, por un lado, en este eje el tiempo, y en este otro eje el número de mutaciones. Es decir, esta variante en concreto sería de finales del año pasado y presentaría más de 45 mutaciones. Obviamente, cuanto más
vaya avanzando en el eje del tiempo, mayor es la dispersión, porque claro, estas mutaciones, estas variantes que tenemos aquí, que acumulan más mutaciones de la media, siguen teniendo la misma tasa de mutación, es decir, sería una nueva recta paralela en ese sentido, ¿no? Y así van surgiendo. No todas las mutaciones que presentan estas variantes son de igual interés, y es verdad que en la mayor parte de las variantes de preocupación y de interés lo que acumulan son bastantes y notables mutaciones en lo que es el gen S, sobre todo en la zona de unión, de tal forma que aquí podéis ver representadas pues, las mutaciones que concentran eso en el gen S, estas variantes. ¿Por qué nos interesan más las mutaciones que presentan las variantes en esa región? Bueno, pues porque se ha visto y se esperaba, al ser lo que es la spike, la zona o el nexo de unión entre el coronavirus y nuestro cuerpo, pues que mutaciones en esa zona podían interferir en esa interacción. De hecho, en esta imagen, que no se ve muy bien, es un poco pequeña, pero en rojo podríais ver lo que es la enzima convertida a angiotensina 2 y en verde sería la espícula del gen S. Entonces, estas mutaciones que están representadas aquí son esas que nos pueden sonar, que son la que ahora algunas personas llaman Nelly o Eric, que son la N501Y y la E484K, están justo como en una horquilla alrededor de donde se uniría esta molécula de la spike con la enzima convertida a angiotensina. Entonces, modificaciones en esta zona pues, pueden condicionar un aumento de la afinidad de la unión. Es más, uno de los primeros trabajos que se hizo en ese sentido, ya vemos aquí que está siendo la cepa salvaje, pues una variante que presentaba una mutación en esta zona de la S, pues se aumentaba su afinidad por la unión unas 4 veces. Entonces, pues, eso es uno de los motivos. Y otro de los motivos por lo que nos interesa estas nuevas variantes, pues este es un nuevo trabajo, un preprint, en lo que realmente lo que han hecho es ver la capacidad de seroneutralización de los anticuerpos generados por la vacuna con respecto a las proteínas S de diferentes variantes. Entonces tendríamos aquí representada la salvaje, digamos, la original de Wuhan-Hu, y aquí diferentes variantes, siendo la D614G una que podríamos tener por aquí perfectamente, que tenemos de hecho desde principios del año pasado. Esta sería la variante inglesa, estas serían las variantes brasileñas y estas serían las variantes sudafricanas. Como podéis ver, esta representación lo que quiere decir es que, tened en cuenta que es una representación logarítmica, entonces la D614G ya es seroneutralizada con esos anticuerpos con la mitad de efectividad que la normal. Y si ya nos vamos más hacia la sudafricana, vemos que estos anticuerpos se lo neutralizan igual de mal la variante sudafricana que el SARS normal, es decir, que otro virus completamente distinto. ¿Quiere decir eso que las vacunas no sean eficaces frente a estas nuevas variantes? Bueno, lo que quiere decir es que parece que los anticuerpos generados por la vacuna no son capaces de neutralizarla. Entonces, la respuesta humoral no parece que esté asegurada, pero quedaría por ver si se genera algún tipo de respuesta celular o una respuesta que pudiese valer para ello. ¿Qué es lo que podemos esperar o hacia dónde vamos en las variantes? Esto realmente es una gráfica de Tom Sellers de principios de año, en los que él, viendo la tendencia que tuvieron estas nuevas variantes en las diferentes zonas de Inglaterra, predijo que en su país, en Bélgica, se iba a comportar de una forma similar y realmente lo que hemos visto con nuestras propias muestras es que se ha comportado de una forma muy similar. Entonces nosotros estaríamos incluso un poco más desplazados hacia la derecha, pero en este momento que estaríamos por aquí, pues nos situamos ya que más del 75% de los aislados que estudiamos son de la variante inglesa. ¿Esto es preocupante? Pues sí, es preocupante, pero no sé si ha caído un cable. Igual se ha perdido la conexión. Es que no tiene pestaña. ¿Esto es preocupante? Pues es preocupante por los temas que hemos hablado, pero tenemos también que decir que esto ya ha ocurrido antes. Esa mutación que os he presentado previamente, la D614G, que aumentaba en 4 la afinidad de esa unión, pues realmente ocurrió a principios del año pasado, a principios de 2020, y vino a sustituir, como podéis ver en esta gráfica, prácticamente todas las nuevas variantes y todos los nuevos aislados que se van
subiendo a G6 presentan esta mutación. ¿Por qué? Pues porque esta serie de mutaciones que se presentan en la S realmente es la adaptación del coronavirus hacia a la unión hacia nuestra enzima convertida a angiotensina, por lo que era de esperar que esto pudiese ir ocurriendo. Y ya para terminar, ¿cómo podemos diagnosticar nosotros estas variantes? Pues realmente nos hemos encontrado con tres situaciones. Que algunas de las técnicas de PCR habituales que utilizábamos por azar presentasen estas nuevas variantes, mutaciones en las zonas que estábamos estudiando, por lo que al ocurrir algo raro nos dábamos cuenta o teníamos que sospechar que podía haber una variante, o mediante técnicas específicas que estén diseñadas para detectar esas zonas que nos interesan, esas zonas que presentan mutaciones en estas nuevas variantes, o mediante secuenciación masiva, secuenciando todo el genoma viral, que realmente es la respuesta definitiva en ese sentido. En el caso de estos dropout, que sería la desaparición de ese gen de uno de los genes en una PCR, pues comenzó con la variante británica, con la desaparición del gen S, porque presentaba una deleción en la zona de unión del primer. Entonces se daba esta circunstancia, PCRs que eran muy positivas para el resto de genes, pero en el que desaparecía la S. Esto nos puede dar una pista de que tenemos una variante con esa deleción. O, pues, por ejemplo, el ejemplo que hemos puesto antes, no siempre esas mutaciones consiguen que desaparezca del todo lo que es la amplificación del gen, pero a veces consiguen que se retrase lo suficiente como para que lo podamos ver. Este es el caso que hemos visto antes, en el que los genes el S y el RDRP amplifican en un ciclo más o menos 20 y, sin embargo, en el de la nucleocápside pasa al 30. Eso es porque presenta las variantes, ciertas mutaciones en esa región que hace que no se amplifique tan bien. Luego tenemos, como he dicho, pues técnicas que están específicamente desarrolladas para la detección de variantes. En concreto, en nuestro hospital, en este momento, tenemos técnicas que son capaces de detectar la deleción 6970, que presenta la variante británica, la E484K, que presentan, entre otras, la variante sudafricana y también la brasileña, y la N501, que presentan las tres de las variantes de interés. Entonces, esto se puede hacer en el hospital a hoy día. El siguiente paso, como he dicho, sería la secuenciación masiva. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que se trata de un proceso realmente complicado en el que se necesitan al menos 3 días desde el inicio, desde tener una PCR positiva hasta obtener una secuencia. Nuestro plan es seguir un protocolo que se basa en la amplificación mediante PCR de todo el genoma viral del coronavirus, con un montón de primers. Ocurriría eso que hemos estado viendo antes simultáneamente para cubrir todo el genoma. Y luego, posteriormente, eso se introduciría en el secuenciador y obtendríamos esas secuencias. Actualmente disponemos del equipo, pero los reactivos están en marcha. Mientras tanto, no es cierto que no se esté secuenciando nuestras muestras, porque nos la están haciendo los compañeros de cruces. Entonces, algunas muestras sí que hemos secuenciado. ¿Qué información nos puede dar la secuenciación masiva? Pues de ese secuenciador realmente lo que obtenemos son millones de lecturas de este tipo, que estos son secuencias de RNA. Y esto, posteriormente, mediante un algoritmo informático, se tiene que juntar en una secuencia consenso que nos daría como resultado, y de forma resumida, esta secuencia de unos 30.000 letras, que son al final pues, el código genético del T, T, A, C o G. Y mediante estas secuencias podríamos meterlas en diferentes bases de datos, que lo que nos permite decir es, pues, por un lado, de qué clado sería, por otro lado también qué mutaciones presenta, si esta secuencia tiene algún hueco en su secuencia que nos haga pensar que a lo mejor no está muy bien secuenciada, o también lo que nos permitiría, en el caso de que no estemos pensando únicamente en variantes, nos permitiría, por ejemplo, en el caso de brotes, poder agrupar las secuencias según sus diferentes mutaciones y realizar nuestros propios árboles en los que se podrían agrupar pues, variantes que hayamos secuenciado. Y de tal forma pues, dar una respuesta de si un brote ha sido causado por de una única introducción, 2 introducciones, varias, y ese tipo de respuestas. Y en principio eso es todo. No sé si tenéis preguntas. Gracias, Miquel. Si alguien tiene